aquí está. P sub n, carga nominal. 0,85 F'C por el área total de concreto A sub G menos el área de las varillas de acero. Y a eso hay que agregarle la compresión, porque aquí en este caso todas las varillas están trabajando en compresión. Por eso entonces le sumamos aquí más Fy por el área de acero total. ¿Sí estamos claros? Entonces, con los valores que tenemos allí, esa carga nominal, ¿cómo nos quedaría? 0,85 por 21.1 y de una vez por 1000 para ponernos en kilonewtons metro cuadrado, ¿cierto? Si es que vamos a trabajar todo lo que concierna a áreas y longitudes en metros. Por A sub G. A sub G está por aquí, 0.12. O sea, es 0.30 por 0.40. Estos son metros cuadrados. Menos el área de acero. El área de acero, 1584 centímetros cuadrados expresados en metros es .001584. Eso es lo que resiste el concreto. Y a eso tenemos que agregarle lo que resisten las varillas, que es Fy. Fy 420.000 por el área total de acero, .001584. Verifíquenlo, por favor. ¿Estamos o no? Entonces ya tenemos un punto, el primer punto de nuestro diagrama de interacción. P sub n, cuando el momento M sub n vale 0. Y nos da un punto por allá que vale 2789 kilonewtons. En esta parte tengo yo la parte que está programada. Voy a poner a variar el valor de C. En esta casilla yo escribo el valor de C, 0.4. Yo tengo los valores que correspondan a esa expresión, 0.34. ¿De dónde sale 0.34? De multiplicar C por beta, que estaba, ¿dónde estaba beta? Por acá abajo.
Aquí está, beta 1, 0,85. Entonces, cuando el eje neutro esté exactamente aquí, todo esto está en compresión. Y el bloque de compresiones alcanza, el bloque de compresiones alcanza a llegar hasta una distancia de 34. A partir de allí calculamos cuánto vale la deformación unitaria. Acá están las expresiones. ¿Cuánto vale la deformación unitaria en el acero de compresión? ¿Cuánto vale la deformación unitaria en el acero de tensión? Entonces, miremos. ¿Cómo sería? A ver. Vamos a calcular la deformación unitaria en el acero. Punto 003. Que multiplica a D menos C. ¿Cuánto vale D? 0,34. Aquí está. Menos C, que dijimos valía 0,40. Dividido entre 0,40. ¿Cuánto da esa deformación, por favor? Aquí me da menos .3045. Ese menos me indica que no está en tensión, sino en compresión. A ver, yo puse como condición para este primer punto que el eje neutro se encuentra justo en el borde de la columna. O sea que C vale 0,40. Y sabemos que A es igual a beta 1 por C. Y beta 1 vale 0,85. ¿Listo? ¿Sí estamos? Entonces, con este esfuerzo, con esa deformación unitaria, calculamos el esfuerzo. Que dijimos, como es menor que punto .00, por acá está la condicional, la deformación unitaria en el acero es sub y, punto .0021. La deformación que yo obtuve acá fue de ¿cuánto? Ese punto 3045. Punto 3045 es menor que punto 30, el valor absoluto, punto 021. Eso quiere decir que el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad del acero multiplicado por esa deformación, me da menos 90. O sea, multiplíqueme menos 3045 por el módulo de elasticidad, 200.000 gigapascales, 200.000 megapascales. ¿Cuánto nos da? Menos 90. O sea que la fuerza en el acero es menos 90 kilonewtons por centímetro cuadrado o por metro cuadrado multiplicado por el área de acero a su S. Con el de acá.
en metros cuadrados, punto doble 30792. ¿Y da o no da? A ver, ese menos 90, ¿en qué está? Nosotros hemos multiplicado deformación unitaria que no tiene unidades por el esfuerzo. Ahí es por el módulo de elasticidad, ¿no? Ahí estoy. El módulo es el módulo de elasticidad que está en megapascales multiplicado por la deformación unitaria que no tiene unidades. Entonces estos son megapascales. Entonces tienen que multiplicarlos por 1000 y por 0.30792. ¿Sí? Listo. Entonces, ya sabemos que la fuerza es menos 71.78 en estos aceros. O sea que no están trabajando en tensión, sino en compresión. La deformación unitaria en el acero de compresión, ¿de dónde sale? Acá está la expresión E'(S). Deformación unitaria en el acero de compresión igual punto doble 03 por C menos D sobre C. Punto doble 03 por C menos D prima. C dijimos que era ¿cuánto? 0,40 menos D prima 0.06 sobre 0.40. Y eso nos da según esto punto doble 0.255. ¿Sí? Punto doble 0.255 es mayor que la deformación de fluencia en el acero. Esa es la comparación que tenemos que hacer. Punto doble 0.25 es mayor que, ¿cuánto era la deformación? Pongámosla por acá. Eso es el Y. Punto doble 0.21. Es mayor. Quiere decir que el acero está trabajando en fluencia, o sea, el esfuerzo es Fy. Ya no es el que calculemos, sino que es Fy, que vale 420 megapascales. O
sea que la fuerza en el acero de compresión es 420 megapascales multiplicado por 1000 para pasarnos al kilonewton y multiplicado por el área de acero en compresión, que es 0.30792. Entonces, tenemos la fuerza en el acero de tensión, la fuerza en el acero de compresión, y nos falta calcular la fuerza en el concreto. La fuerza en el concreto ya sabemos que vale 0.85 F'C. ¿No se supone que no haya cero tensión? ¿No se supone que no haya cero tensión ahí? No hay acero. Por lo que estamos haciendo la netamente de compresión al principio. Y aquí, por eso es que es decir, hay que programarlo de tal manera que sea el signo el que le diga si el acero está en compresión o en tensión. Entonces decía que nos falta calcular la fuerza en el concreto. Sabemos que la fuerza en el concreto es este bloque que vale 0.85 F'C por A y por B. Entonces tenemos todo allí. O sea, 0.85 por 21.100. Calculémoslo acá. Fuerza en el concreto, 0.85 por 21.100 por A, 0.34 por B, 0.30. ¿Sí? Y entonces ahora sí nos queda hacer la suma algebraica. Miren que aquí es donde se invierte. Nosotros en la ecuación tenemos para calcular la carga nominal 0.85 F'C por B y por A más Fy por A'S menos Fy por As, porque suponíamos que estaba en tensión. Al darnos negativo nos está diciendo que está en compresión y por eso el negativo de allí con el negativo que nos dio se suman. Esa fuerza nominal entonces nos da 2233.29. Que sería nuestro segundo, el primer punto. Punto 1. ¿Cuánto fue que nos dio la carga nominal? 2.789 y el momento nominal 0. Punto 2, el que acabamos de calcular. Carga nominal 2233 y el momento nos falta calcularlo, lo tenemos aquí abajo, es la fuerza en el concreto por T medios menos A medios más la fuerza en el concreto, en el acero de compresión más la fuerza en el acero de tensión. En este caso nos da 91.47. Aquí en el punto 2000. A partir de aquí vamos disminuyendo a la posición del eje neutro C. Yo lo tenía aquí en intervalos de A5. Entonces vamos acá. Y tenemos. ¿Qué pasa cuando la profundidad del eje neutro esté en 0.35?
Pues, obviamente, si usted ya le confía a los condicionales que se han puesto aquí, obtenemos una carga nominal de 1946.9 y un momento nominal de 126.7, que nos daría un tercer punto. 1946 y 126.7. Le pasamos al bloque de compresiones a 0.30. Tenemos carga nominal 1641.4, momento nominal 154.9. Antes de continuar, es bueno chequear cuál es la condición balanceada. ¿Se recuerdan cuál es la condición balanceada? Decíamos que la condición balanceada se consigue en el instante en que la deformación unitaria en el acero de tensión alcanza a la deformación unitaria de fluencia. Así las cosas, entonces, ¿esta distancia cuánto vale? Yo estoy representando aquí la fibra más alejada en compresión, por eso es punto 003. Aquí está el acero de compresiones y acá está el acero de tensiones. Eso vale D. Esta es la profundidad del eje neutro. Este es D'. Entonces yo puedo decir aquí que ¿esta distancia cuánto es? Es un SY más punto 003, ¿cierto? Es AD como C es a punto 003. De aquí despejo lo que yo necesito, que es conocer cuál es la profundidad del eje neutro C para que se produzca la condición balanceada, o sea, cuando esto llegue a la deformación unitaria de fluencia. Y entonces tenemos que C sería igual a punto 0. A ver, yo hablo de este es al revés. Aquí estoy hablando de la deformación acá.
tengo que hablar de la deformación acá. Así es la cosa. ¿Sí? La deformación grande es a la longitud grande, como la deformación pequeña es a la longitud pequeña. Este C pasa a multiplicar acá, este D pasa a multiplicar acá, punto doble 0,3D, y esto pasa a dividir. Para nosotros, estamos tomando eso, SY igual a punto doble 0,21. Y D es 0,34. Entonces, ¿cuánto nos da C? Punto doble 0,3 por 0,34 dividido entre punto doble 0,51. ¿No le digo? 0,2. Punto 2. ¿Ah? Punto 2. Punto 20. Casualmente nos dan toda la mitad. Entonces ya sabemos que Claro. cuando lleguemos a C igual a 0,20, estamos en la condición balanceada. Yo iba por acá, ¿en cuánto íbamos con 4? Aquí fue 40, 35, 30. Vamos con 25 entonces. Para C igual 0,25. A vale 0,2125. Y lo que me interesa, carga nominal 1304. Momento nominal 177.7. Y de ahí seguiría 0,20 que nos coincide con la condición balanceada. $0,20 914 198. Y bueno, podemos seguir aquí cuando la profundidad del eje neto es vaya de 0,15. La carga vale 638. Y el momento 180. Cuando la Sí saben cómo hacer el proyecto. el bloque de compresión es la distancia de eje vale a 0,10, 314.8 y 145. Vamos a otro punto, 9. Cuando llegamos justo a punto 0,5. ¿Qué sucede allí? Que la carga nominal da negativa. ¿Eso qué traduce? Que en vez de nuestra columna estar trabajando en compresión, estaría trabajando en tensión, con menos 199 y un momento de 74. Y el punto 10 sería
punto en el cual, ese punto imaginario que decíamos ayer, en el que la columna trabaja 100% en tensión con 0 momento de flexión. ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente es el área total de acero trabajando a FY. Creo que se tiene que estar por aquí. Punto de fallo balanceado. Está. Bueno, nos falta aquí. Aquí está el punto de tracción pura. La carga nominal es el área de acero total trabajando a FY. O sea, 420.000 multiplicado por punto doble cero 1584. Ese es el puntito que nos da acá menos 665 y momento cero. Con estos valores que hemos tabulado, que se encuentran aquí, solamente que para que nos grafique fácilmente que invertir, acuérdense que en el eje horizontal va el momento y en el eje vertical la carga. Por eso yo aquí los he invertido y he puesto primero el momento y luego la carga. Y le hemos dicho que nos grafique, y esa línea que ustedes ven en azul es la que corresponde a la carga nominal y al momento nominal. Obviamente lo que está por aquí debajo es carga nominal en tensión para la columna, que como les digo, ese es solo un referente para el gráfico. Pero cuando una columna está trabajando en tensión, pues... Bueno, eso sucede, ¿saben cuándo? En las torres muy altas, cuando están trabajando carga de gravedad, pues obviamente el peso de todos los pisos hace que nuestras columnas tengan toda su carga de compresión. Cuando las torres son muy altas y actúa la carga sísmica, esa carga sísmica, la resultante, puede llegar a producir volcamiento en nuestra torre. Cuando usted hace el análisis del momento volcador contra las reacciones que tiene el edificio, va a encontrar que es posible que estas columnas queden trabajando en tensión. ¿Qué hay que hacer aquí? Es decir, no se puede construir. Ahí es donde toca decir, en el diseño de la cimentación, que hay que anclar esto. Y ahí es donde toca meter esos quesos, para que cuando venga el sismo y quiera jalarnos a nuestro edificio, pues tenga que levantar con todo el queso. ¿Por qué? Porque el suelo solito no es capaz de recibir aquí tensiones. Eso es comentario. Por lo pronto nos quedamos con que lo que hemos calculado es esta línea. ¿Y esa que está ahí adentro qué es?
dice el código. Que eso está bien, eso es presión nominal, momento nominal. Pero que la carga última debe ser menor o igual que phi por P sub n, es decir, a esa presión nominal, a esa carga nominal y a ese momento nominal hay que castigarlo con un phi. Ese phi, en principio, si estamos trabajando en columna, con estribos, ¿se acuerdan cuánto nos decía que valía phi? $0.65. Entonces, si yo, ahí como está esta tablita, la multiplico todos estos valores por pi, estoy reduciendo la capacidad a un 65%, que es lo que me da esto. Pero aparte de eso, nosotros dejamos por acá una rueda suelta. Aquí está. ¿Se acuerdan que nos decía que la carga última no podía ser mayor que lo que nos decía C1036? Entonces aquí nos dice, bueno, esto es para elementos no reforzados con refuerzo en espiral, que no es el caso mismo. Para elementos no reforzados con estribos, la carga nominal máxima phi P sub n debe tomarse el 75% de lo que hemos calculado, además de multiplicarlo por pi. Es decir, que yo aquí tengo que multiplicar por 0,75 y por 0,65. ¿Cuánto es 0,75 por 0,65? Entonces, al multiplicar aquí está, multiplicado por 0,75 pi el momento y por 0,75 pi la carga nominal. Estos son los momentos nominales y las cargas nominales que calculamos. Y aquí están esas mismas dos columnas multiplicadas por 0,75 y por pi. Y el resultado de eso es el que vemos aquí, obviamente. Esa división. O sea que el margen de seguridad es considerable. Bueno, por aquí en alguna parte de estas pasa la sección balanceada. Y se acuerdan que además nos decía el código que ese phi 0,65
es para elementos cuya falla está controlada por la compresión. O sea que eso es verdad hasta donde está el balanceo. Y ahí en adelante dice que ese phi se puede ir aumentando paulatinamente. ¿Hasta dónde? Desde 0.02, que es esta falla, esta punto 0.21 lo tomamos nosotros, hasta que llegue a punto 0.05, va creciendo ese F, ese phi. Y cuando ya llega a 0.5, ya no controla la falla en el concreto, sino la falla en el acero. Y por esa razón, este phi, a partir de la deformación unitaria 0.05, ya puede asumir el valor 0.9. Eso trae como consecuencia que al meterle los condicionales al cálculo de estos valores, como por aquí en alguna parte comienza a crecer y le aparece aquí como una nariz a nuestra gráfica. Así. Bueno. En algunos libros ustedes encuentran esta gráfica con un espejo acá. Es decir, esto se repite acá así. ¿Por qué? Del otro lado. Exactamente, aquí estamos analizando cuando los momentos vienen en este sentido y lo otro es cuando los momentos vienen en este sentido. Esa es la historia del diagrama de compresión. Perdón, el diagrama de interacción de columnas. ¿Cómo debe hacer este gráfico por el otro lado también y con la más crítica? Para que no más baja. O sea, lo hicimos desde la orilla. Este lado creo que era 40, o sea, el otro era 30, creo, ¿o no? Lo que tienes que hacer es, las cargas van a ser las mismas, ponerle aquí menos los momentos. Y te da la gráfica simétrica de esto. No, yo digo, mira, pues lo vamos en este sentido, pero no en este. Ya, no, pues ese sí hay que hacer otro diagrama. Y ahí se coge la más crítica para saber cuál. Entonces, allí es donde tú obtienes. ¿Te acuerdas que nos decía que cuando es flexión biaxial, usted tiene un momento máximo que lo poníamos como 1 P sub nx, un momento P sub nz o y, como lo haya llamado, y el P sub 0, más 1 sobre P sub 0. Ese sí es el mismo, es el punto máximo aquí, cuando no actúa flexión en ningún sentido. Entonces, a partir de los dos diagramas, lo que tengo es cuál es el nx máximo, cuál es el nz máximo, para esas excentricidades que teníamos. Acuérdense que nosotros tenemos una carga P sub U, un momento M sub U, que nos da una excentricidad E sub X. Cuando trabajamos en la otra dirección, vamos a tener entonces un momento M sub U con una excentricidad E sub Z, que nos va a dar un momento M sub Z, M sub X. Con esos valores es que traté acá a chequear el diseño biaxial de la columna. Hay que hacer los dos diagramas. Pero ya teniendo
el esqueleto aquí, la cosa se vuelve fácil. Aquí estamos. Entonces, para el chequeo y los diseños ya no trabajamos con la carga neta, sino con esa carga neta afectada de 0,75 pi. Habría que terminar ese diagrama poniéndole la variación de pi. Y ya les digo, eso va a resultar en una nariz adicional en nuestro diagrama. Ahí está. Para las secciones en las que la deformación unitaria neta, la tracción en el acero extremo y tracción en estado de resistencia nominal se encuentra entre los límites para secciones controladas por compresión y las secciones controladas por tracción, se permite que phi aumente linealmente desde el valor correspondiente a las secciones controladas por compresión, o sea, desde 0,65 hasta 0,90. En la medida en que ST aumenta desde el límite de deformaciones unitarias controladas por compresión hasta punto .05. Y eso, el código nos lo muestra en ese esquemita. Aquí está la deformación unitaria .002, que es donde comienza la fluencia del acero. .002 o .021, como lo tomamos allá. Cuando esa deformación unitaria en el acero llega a .005, aquí es donde está. De aquí para acá, la columna está controlada por compresión. De aquí para allá, la columna está controlada por tensión. Y entre esos dos puntos intermedios es lo que se denomina zona de transición. Entonces, está claro que aquí, como es controlado por compresión, el phi vale 0,65. De aquí para allá, como es controlada por tracción, el phi vale 0,90. Y en estos puntos intermedios, la variación es lineal en todo este rango. Entonces usted lo que hace, cuando conoce cuál es la deformación, es usted va hasta a la ecuación de esta línea y calcula cuál es su phi. Y ese es el phi que habría que meterlo a la tablita para que nos grafique ya con esa variación. ¿Preguntas? Bueno, eso mismo está aquí. Explicado más en detalle, o más en esa interpolación. Para cada no afecta dependiendo de la deformación de la transparencia.
el selfie, efectos en la gráfica. En Mira si te definitiva, lo que cae. necesitamos es conocer cuánto vale pi. Usted ya sabe calcular el esfuerzo del acero, metes al condicional, y ahora sí se preguntarán ustedes, ¿qué hacer en este caso? Quiero ahí mucho. Ese es ahí. Mierda. En el caso que resolvimos nosotros, para no enredarnos en tanta fórmula, consideramos que no existen estas varillas ni estas varillas. Ahora, ¿qué pasa si existen perimetralmente en todo el ruedo varillas de acero? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos a llorar? ¿O nos ponemos a pensar como ingenieros? ¿Sabes? ¿Perdón? No te escucho. Diga, tranquilo. Hay un mini diagrama en cada. Ah, por aquí es la cosa. Usted ya sabe hacer el diagrama de deformaciones y dijo, aquí la deformación es .003. Y conoce o va a calcular la deformación en estas varillas que son las más alejadas en tensión. O sea que su diagrama de deformaciones es este. Entonces, así como calculó cuál era la deformación aquí, puede calcular cuál es la deformación aquí, cuál es la deformación aquí, cuál es la deformación aquí. O sea que el diagramita de esfuerzos de deformaciones hay que repetirlo tantas cuantas filas de varillas tenga. Parecía imposible de resolver. Bueno, eso está, creo que más bonito dibujado aquí. Obviamente, para distinguir esas cosas hay que numerar fila 1, fila 2, fila 3, etc. Y cada una tiene una diferente distancia a la fibra en compresión, que es lo que necesitamos para calcular eso. En este ejemplo hemos puesto distancia de su 1, que es la del recubrimiento mecánico. Ahora la siguiente ya es distancia a la fila 2, a la fila 3, a la fila 4, a la fila 5. Y en cada parte de esas usted tiene un área de acero a su S1, a su S2, a su S3, a su S4 y a su S5. Con base en esas deformaciones de cada una de las filas, usted va a encontrar el esfuerzo en la fila F sub S1, F sub S2, F sub S3, F sub S4, F sub S5. Teniendo en cuenta que si esos esfuerzos son mayores del esfuerzo de fluencia, el esfuerzo entonces es 0 FY. Y si no, es el producto de la deformación por el módulo de elasticidad. Y entonces lo que hay que tener bien claro es cuántas varillas, de qué diámetro y qué área dan en cada una de nuestras filas.
y tener esa distribución para conocer las distancias de su 1, de su 2, de su 3, etc. Y lo demás ya es conocido. Entonces, en nuestra próxima clase tenemos que poner en práctica esto. Por favor, traigan sus aparatos para que trabajemos en la taller. Las cosas que con las que aquí, subes el video a YouTube.